En una esquina concurrida de Chicago, una enfermera negra temblaba, luchando por estabilizarse después de haber sido despedida injustamente de su trabajo. Pero cuando vio a un hombre blanco desplomarse en la acera, sus instintos como enfermera tomaron el control, volviendo a enfocarla. Ignorando los murmullos de duda de la multitud reunida, cayó de rodillas a su lado, firme, enfocada, inquebrantable, y debido a ese único acto de bondad, 24 horas después, 4 autos de lujo estaban estacionados afuera de su casa, brindándole una oportunidad que nunca había imaginado posible. Aliyah Carter siempre había creído que el trabajo duro y la dedicación asegurarían su lugar en el mundo. Había pasado 6 años en el Memorial West Hospital dando todo lo que tenía a sus pacientes, trabajando horas extra, recogiendo turnos adicionales, quedándose hasta tarde incluso cuando no se lo pedían. Había estado allí durante las peores noches, cuando la sala de emergencias estaba desbordada, cuando la paciencia no tenía a nadie que la tomara de la mano más que a ella, y sin embargo, mientras estaba sentada en la fría y estéril oficina de la doctora Karen Whitmore viendo a la mujer barajar una pila de papeles sin mirarla a los ojos, ella se dio cuenta de que nada de eso había importado. «Lo siento, Aliyah». Whitmore dijo que su tono era suave pero distante, ensayado. El hospital enfrenta dificultades financieras y desafortunadamente nos vemos obligados a tomar algunas decisiones difíciles. Hemos tenido que dejar ir a varias personas. Los dedos de Aliyah se clavaron en sus peones. Ella sabía cómo funcionaba este juego. No estaban despidiendo a varias personas. La estaban despidiendo a ella. Había visto la lista de personal a principios de semana. Ninguna de las enfermeras blancas más jóvenes y menos experimentadas estaba en ella. No estaban siendo despedidos. No, solo ella y algunas otras que se parecían a ella. Su estómago se retorció, pero mantuvo su rostro inexpresivo. Así que dijo, su voz firme incluso cuando la rabia burbujeaba por debajo. 6 años y me estás diciendo que no cuenta para nada. Whitmore suspiró finalmente, mirando hacia arriba. Sus ojos azules se llenaron de algo que casi se parecía a la lástima. Casi no es personal. Aliyah, eres una buena enfermera, pero estás. Decisiones vienen de arriba. Tengo las manos atadas. Aliyah apretó la mandíbula luchando contra el impulso de reír amargamente. No es personal. Por supuesto que lo era. Siempre era personal cuando se trataba de personas como ella. Cuando el presupuesto se ajustaba. Cuando había que tomar decisiones difíciles de alguna manera. Siempre fueron los empleados negros los que tuvieron que trabajar el doble solo para ser vistos como competentes los que terminaron siendo despedidos. Podía discutir. Podía exigir una explicación. Podía decirle a Whitmore que sabía que no se trataba solo de recortes presupuestarios, sino de que cambiaría. Había visto esto suceder antes y sabía cómo terminó. Así que en lugar de eso se quedó de pie. Dijo con la voz entrecortada, «Recogeré mis cosas». Whitmore le ofreció una sonrisa comprensiva como si eso significara algo otra vez. «Lo siento». Aliyah no respondió. Giró sobre sus talones y salió manteniendo la cabeza alta incluso cuando la furia ardía en sus venas. Para cuando salió al aire fresco de Chicago, el peso de todo presionó su alquiler por desempleo que vence en 2 semanas. Una madre que dependió de sus años de sacrificio se fue. La ciudad se movió a su alrededor indiferente, de ritmo rápido e implacable. Metió las manos en los bolsillos de su abrigo y comenzó a caminar. Su mente era un borrón de preocupación e ira. No era justo, pero la justicia nunca había sido parte de su realidad. Banda de V. El Banan Mong B. Puede Cam CHP. Aliyah Carter se sentó rígidamente en la silla desgastada frente al escritorio de la doctora Karen Whitmore, con la espalda recta y las manos cruzadas firmemente sobre su regazo. La oficina olía estéril, como toallitas antisépticas y el leve rastro de café frío. Una sola ventana detrás del escritorio de Whitmore, LED en la luz gris y nublada de una tarde de Chicago, proyectando sombras nítidas sobre la caoba, los muebles afuera. El leve zumbido del hospital continuaba como siempre, conversaciones apagadas, el pitido distante de los monitores cardíacos, el sonido de la camilla, las ruedas rodando sobre los pisos del ENIUM. Pero dentro de esta oficina todo se había detenido en seco. La doctora Whitmore se sentó frente a ella, hojeando una pila de papeles cuidadosamente ordenados, sus uñas cuidadas haciendo clic contra el escritorio pulido mientras los golpeaba distraídamente.
Aliyah había trabajado con Whitmore durante 6 años, conocía esa mirada, la que decía que Whitmore estaba a punto de dar malas noticias, pero esperaba que sonara como una necesidad desafortunada en lugar de una elección deliberada. El estómago de Aliyah se tensó, ya sabía lo que venía. Whitmore suspiró finamente y dejó los papeles, cruzando las manos sobre ellos como si eso de alguna manera suavizara lo que estaba a punto de decir Aliyah. Quiero que sepas que esto no es fácil para mí, empezó su voz cuidadosamente controlada, el mismo tono que Aliyah tenía su uso con familias en duelo. El hospital enfrenta severas dificultades financieras y hemos tenido que tomar algunas decisiones difíciles. Aliyah no se inmutó pero sintió sus dedos clavándose en sus palmas. Decisiones difíciles, repitió su voz, incluso como dejarme ir. Whitmore exhaló por su nariz un suave suspiro performativo. Varios miembros del personal se han visto afectados. Esto no se trata de desempeño, eres una enfermera excelente, Aliyah, de verdad, pero con los recortes presupuestarios. La mandíbula de Aliyah se apretó. Recortes presupuestarios, esa siempre fue la excusa, ¿no? Había visto la lista de personal a principios de esa semana, sabía muy bien a quién habían despedido y, más importante, a quién no. Se inclinó hacia adelante un poco, su voz aún tranquila pero mezclada con un acero silencioso. ¿Me estás diciendo que de todas las enfermeras en este hospital la que van a despedir soy yo después de 6 años? Whitmore dudó solo por un segundo, pero fue suficiente. Aliyah captó el destello de algo en sus ojos, culpa, incomodidad o tal vez solo la comprensión de que Aliyah no iba a aceptar esto en silencio, pero igual de rápido la expresión cuidadosamente neutral regresó. No es personal, Aliyah dijo suavemente, estas decisiones vienen de arriba, mis manos están atadas. Una risa amarga casi escapó de la garganta de Aliyah, pero se la tragó. No es personal, por supuesto que lo era, siempre era personal cuando personas como ella estaban involucradas, cuando las cosas se ponían difíciles, cuando se tenían que tomar decisiones difíciles. De alguna manera siempre era el personal negro los que tenían que trabajar el doble solo para ser vistos como competentes, los que se encontraban a sí mismos. Déjalo ir. Aliyah respiró hondo, obligándose a mantener la compostura. Podía luchar, podía exigir una explicación, podía llamarlo como era, discriminación flagrante envuelta en jerga, pero sabía cómo se desarrollaba esto, lo había visto antes. Así que en lugar de eso asintió una vez bruscamente y echó su silla hacia atrás a la derecha. Dijo su voz cortada pero firme, recogeré mis cosas. El rostro del Dr. Whitmore se suavizó en algo que podría haber sido simpatía o al menos una buena imitación de ella. Otra vez, lo siento. Aliyah no se molestó en responder, se giró y salió, sus pasos medidos, controlados. No les daría la satisfacción de verla romperse, pero para cuando salió al cortante aire otoñal, el peso de todo cayó sobre ella. Las puertas del hospital se cerraron detrás de ella con un siseo silencioso, cortándola del edificio al que había dado años de su vida. Se quedó parada en la acera por un largo momento, su aliento visible en el aire frío, los sonidos distantes de las calles de Chicago zumbando a su alrededor. Los autos tocaron la bocina, la gente pasaba corriendo, abrigados con abrigos gruesos, sus rostros enterrados en sus teléfonos o encerrados en conversaciones tranquilas. La vida continuaba, pero para ella todo se había detenido. Desempleada, así como así, el alquiler vencía en 2 semanas. Los billetes apilados en la encimera de su cocina sin abrir porque ya sabía lo que decían. Su madre la necesitaba, había trabajado demasiado duro para esto como para que los descartaran tan fácilmente. Apretó los puños en los bolsillos de su abrigo y comenzó a caminar, dejando que la ciudad la tragara. No era justo, pero la justicia nunca había sido parte de su realidad. El viento frío mordió el rostro de Aliyah mientras caminó con las manos metidas profundamente en los bolsillos de su fino abrigo. La ciudad bullía a su alrededor, indiferente a la tormenta que rugía dentro de su pecho. La gente se movía con un propósito, los impuestos pasaban a toda velocidad, el zumbido rítmico del latido del corazón de Chicago, constante e inquebrantable. Pero para Aliyah el mundo se había inclinado fuera de su eje. Había pasado 6 años dentro de ese hospital sacrificando el sueño, el tiempo personal, incluso su propia salud para estar allí para los pacientes que no tenían a nadie más y sin embargo, al final la habían dejado de lado como si fuera desechable. Apenas registró los bloques que pasaban bajo sus pies. Sus pensamientos eran una maraña de ira, traición y la ansiedad persistente de lo que vendría después. Que ahora el alquiler estaba vencido, las facturas se acumulaban, su madre la necesitaba, había trabajado demasiado duro para llegar aquí, abriéndose camino a través de la escuela de enfermería mientras hacía malabarismos con 2 trabajos solo para ser despedida como si nada de eso importara. Una fuerte ráfaga de viento azotó las calles haciéndola temblar, se abrazó más fuerte
Acelerando su paso mientras pasaba por las tiendas y cafés de lujo del centro, nunca tuvo tiempo para lugares como estos a los que pertenecían personas que nunca habían conocido la lucha, personas que no se despiertan cada mañana preguntándose si tendrían lo suficiente para pasar el siguiente mes, personas como la doctora Whitmore, que podía sentarse detrás de un escritorio y hablar de decisiones difíciles sabiendo muy bien que no la afectarían una conmoción repentina. Más adelante llamó su atención una pequeña multitud se había reunido cerca de la acera afuera de un café de aspecto caro, murmurando en voces urgentes y silenciosas. Aliyah ralentizó sus pasos, el instinto se activó antes de que ella incluso procesara completamente lo que estaba sucediendo. Entonces lo vio: un hombre mayor yacía tendido en el pavimento. Su piel cenicienta, su cuerpo inquietantemente quieto, algunos transeúntes estaban congelados, sus rostros retorcidos por la preocupación, pero sus pies pegados al suelo. Una mujer se agarró el pecho susurrando: «Oh Dios mío». Un hombre con un traje a medida manoseó su teléfono murmurando algo sobre llamar al 911, pero nadie se movió, nadie actuó. Aliyah no pensó que se movió, se dejó caer de rodillas junto al hombre, presionando dos dedos contra su cuello. Su pulso era débil, su respiración superficial. «Tiene problemas cardíacos», dijo su voz aguda y clara. «Que alguien llame a una ambulancia ahora mismo». «Voy a llamar al hombre con el teléfono», tartamudeó, sus manos temblando mientras manipulaba torpemente la pantalla. Aliyah lo ignoró, inclinando la cabeza del hombre inconsciente hacia atrás para revisar sus vías respiratorias. «Necesitamos un DEA», dijo, escaneando a la multitud. Nadie se movió. «Un desfibrilador, la mayoría de los cafés los tienen, vayan a buscarlo». Una joven barista, de pie cerca de la entrada, vaciló, los ojos se movían entre Aliyah y el hombre caído. «Ahora». Aliyah espetó, su voz quebrándose como un látigo. La barista saltó adentro, colocó sus manos sobre el pecho del hombre y comenzó las compresiones. 1, 2, 3. Su entrenamiento se hizo cargo, alejando todo lo demás de su mente, pero luego: «Espera, ¿qué demonios está haciendo?». La voz cortó el aire como una cuchilla afilada por la sospecha. Las manos de Aliyah no vacilaron, pero su pulso se aceleró. «Ella es Juicy, está revisando sus bolsillos». La acusación envió una onda a través de la multitud. Aliyah sintió que se le cortaba la respiración, pero mantuvo su ritmo. «Sec no lo ayudaba». Otra voz intervino, una mujer, esta vez mezclada con miedo de que pudiera estar robándole la visión de Aliyah. Se tunelizó. Había pasado 6 años salvando vidas, 6 años tomando de la mano a los moribundos, consolando a las familias, sacrificando todo para ayudar a las personas, y ahora, mientras luchaba por mantener latiendo el corazón de este hombre, pensaban que era ella. Ella forzó la rabia abajo, presionando más fuerte. 1, 2, 3. Alguien la detuvo. La nueva voz retumbó sobre el ruido profundo, autoritario y lleno de una furia que coincidía con la suya. La multitud se quedó quieta. Aliyah apenas registró al hombre alto que había aparecido a su lado, su presencia sólida como una piedra. «Ella es una enfermera», gruñó, sus ojos oscuros fijos en el acusador. «Si alguno de ustedes tuviera una pizca de sentido común le estarían agradeciendo en lugar de escupir». «Está silencio». El hombre en el suelo jadeó. Aliyah casi se hundió de alivio cuando su pecho se elevó, su respiración ruidosa, pero allí el barista salió corriendo, Ed en mano, y Aliyah preparó rápidamente la máquina, colocando las almohadillas justo cuando las sirenas ambulantes aullaban en la distancia. Ella no miró a la multitud, ella no miró a él. Hombre que había hablado por ella no miró a ninguno de ellos, solo se quedó parada con las manos temblorosas y se alejó. El corazón de A todavía latía con fuerza cuando llegó a su apartamento. Sus manos temblaban mientras buscaba torpemente la llave, el peso de todo cayendo sobre ella de golpe. Las frías acusaciones de la multitud todavía se aferraban a su piel, la incredulidad en sus ojos ardiendo como una marca. «Está revisando sus bolsillos». Las palabras resonaban en su cabeza una y otra vez, raspando los bordes crudos de su agotamiento. Su ira había estado salvando la vida de ese hombre, salvándolo, y sin embargo a los ojos de ellos ella no había sido más que una ladrona, una oportunista, alguien de quien desconfiar simplemente por el color de su piel. Empujó la puerta para abrirla y entró cerrándola tras ella antes de presionar su espalda contra la madera, exhalando. Bruscamente su apartamento era pequeño, solo un dormitorio con papel tapiz descascarado y una ventana que traqueteaba cada vez que el viento soplaba demasiado fuerte, pero era suyo. Se suponía que era su santuario, pero esta noche se sentía sofocante, las paredes cerrándose en el silencio ensordecedor. Su mirada cayó sobre la pila de facturas sin abrir en el mostrador de la cocina. Las letras rojas estampadas en los sobres se sentían como una acusación silenciosa: aviso final, vencido, urgente. Cerró los ojos con fuerza, presionando las palmas de sus manos contra ellos. No tenía trabajo, ni ahorros, ni plan B, y ahora, después de lo que había sucedido hoy, ni siquiera tenía la fuerza para
Pensar que vendría después necesitaba aclarar su cabeza, necesitaba dormir, pero el sueño nunca llegaba fácilmente. Cuando finalmente se quedó dormida estaba inquieto, lleno de destellos de pavimento frío, el rostro sin vida del hombre que había salvado el veneno, en las voces de las personas que habían dudado de ella. Los golpes en su puerta la despertaron de golpe. Aliyah se disparó. El pulso acelerado martillando contra sus costillas, miró el reloj. 72 AM. Los golpes volvieron a ser firmes. Implacable, su cuerpo se movió, siguió adelante. El instinto de adrenalina surgió mientras agarraba su teléfono y se arrastraba hacia la puerta mirando por la mirilla. Su respiración se quedó atrapada en su garganta porque elegantes autos negros de lujo estaban estacionados afuera de su edificio, alineados a lo largo de la acera como si hubieran sido arrancados directamente de la flota privada de algún multimillonario. El sol de la mañana temprano se reflejaba en sus superficies pulidas cegadoras contra el fondo gris de su desgastado complejo de apartamentos, y de pie justo afuera de su puerta, vestido con un elegante traje azul marino y luciendo completamente fuera de lugar en esta parte de la ciudad, estaba el hombre de ayer, el que la había defendido, Marcus Bennett. Sus dedos se cernieron sobre la cerradura. Ella dudó: ¿qué demonios estaba haciendo aquí? Otro golpe, esta vez más suave. Aliyah Carter. Su voz era profunda y suave, cargando el tipo de confianza que solo viene de toda una vida de saber que la gente escucha cuando habla. Se escabulló y luego abrió la puerta, y la abrió lo suficiente para encontrarse con su mirada de cerca. Era aún más llamativo: alto, hombros anchos, su traje a medida, sus ojos oscuros y evaluadores la recorrieron rápidamente, observando su sudadera con capucha desgastada. El cansancio aún se aferraba a sus rasgos. Por un momento ninguno de los dos habló, luego sonrió levemente. No quería despertarte tan temprano. Aliyah se cruzó de brazos. Entonces, ¿qué demonios estás haciendo afuera de mi apartamento con una caravana? Su sonrisa se ensanchó solo una fracción. La diversión se reflejó en su rostro. Pensó que una llamada telefónica no sería suficiente. Lo miró fijamente, lo suficiente para lo que exhaló. Miró por encima del hombro los autos que esperaban antes de volverse hacia ella. Mi padre, William Bennett, el hombre que salvaste ayer, quiere verte. Aliyah parpadeó. El nombre la golpeó como un tren de carga en movimiento lento. William Bennett. Había oído hablar de él antes de que todos tuvieran $1 millón hecho a sí mismo. Inversionista hospitalario, uno de los hombres más ricos de Chicago. Frunció el ceño. ¿Está bien? Está estable. Marcus dijo: gracias a ti. Soltó un suspiro. No se había dado cuenta de que lo había estado conteniendo. Marcus la estudió por un momento y luego hizo un gesto hacia los autos. Ven conmigo. Desayuna conmigo. Déjame explicarte todo sobre esto. Era surrealista. Hacía menos de 24 horas que la habían echado de su trabajo. Fue humillada por una multitud de extraños. Insegura de qué diablos iba a hacer a continuación. Un hijo millonario estaba parado afuera de su puerta pidiéndole que se subiera a uno de sus autos de lujo. Aliyah miró las facturas en el mostrador. El peso de la realidad presionando contra sus costillas. No confiaba en él. No confiaba en nada de esto, pero ahora mismo no tenía mucho que perder. Agarró su abrigo. Bien, dijo, déjenme ir. El viaje en coche fue tranquilo al principio. El zumbido del motor suave debajo de ellos mientras la ciudad se desdibujaba. Aliyah estaba sentada rígidamente en el asiento trasero del elegante vehículo negro, sus manos apretadas en su regazo, su cuerpo enroscado como un alambre a punto de romperse. El cuero olía a caro, el tipo de lujo que solo había visto de pasada en la televisión, en revistas, aparcado en lugares en los que nunca tuvo tiempo ni dinero para entrar. Ahora estaba dentro de uno, siendo conducida a un destino desconocido por un hombre que había conocido hacía menos de 24 horas. Un hombre cuyo padre había salvado sin siquiera verle la cara. Marcus estaba sentado a su lado, sereno, sin esfuerzo, un brazo apoyado en la ventana, sus dedos tamborileando ociosamente contra su rodilla. No la miraba, pero ella podía sentir su presencia, el peso de su silenciosa observación. Apenas había dicho una palabra desde que subieron al coche y Aliyah no estaba segura de si eso la ponía más o menos incómoda. Exhaló, obligándose a romper el silencio. Así que, ¿dónde estamos exactamente?
Yéndose Marcus la miró, sus ojos oscuros fríos e ilegibles. Un café privado tranquilo, buen café. Aliyah arqueó una ceja. Apareciste en mi puerta a las 7 de la mañana para llevarme a tomar un café. Sonrió levemente. Es más que eso, mi padre quiere conocerte, pero todavía se está recuperando. Mientras tanto quería hablar contigo yo misma. Ella cruzó los brazos moviéndose para mirarlo completamente porque la estudió por un momento y luego dijo: porque ayer salvaste al hombre más importante de mi vida y dudo que supieras quién era. No lo dudaste, no pediste nada y luego te alejaste antes de que nadie pudiera agradecerte. Aliyah sintió que su mandíbula se tensaba. No lo hice por un gracias, lo sé. Su voz era tranquila, pensativa. Eso es lo que hace esto diferente. El auto disminuyó la velocidad deteniéndose en una entrada lateral de un café de lujo en el corazón del centro. Incluso desde afuera Aliyah podía decir que era el tipo de lugar donde la gente como ella no solo entraba. El edificio en sí era modesto, elegante y moderno, con ventanas polarizadas que mantenían ojos llorosos. Dos hombres trajeados estaban parados cerca de la entrada. No era seguridad obvia, pero definitivamente estaban allí por una razón. El conductor salió primero y les abrió la puerta. Marcus se deslizó fuera sin esfuerzo, ajustándose las esposas mientras se ponía de pie. Luego se giró y esperó. Aliyah dudó, su instinto le gritaba que fuera cautelosa, pero no era estúpida. Sabía cuándo escuchar y cuándo arriesgarse, y ahora mismo no tenía nada que perder. Salió en el momento en que entraron. El cambio de atmósfera fue inmediato. El café estaba casi vacío. Los únicos clientes estaban sentados en discretos rincones. Sus conversaciones eran silenciosas. Sus abrigos de diseñador estaban sobre los respaldos de lujosas sillas de cuero. No había máquinas de espresso ruidosas, no había cajeros dando órdenes, solo una eficiencia silenciosa. El tipo de lugar donde las personas tenían reuniones que valían millones por una sola taza de café. Marcus la condujo a una cabina privada en un rincón. Deslizándose frente a ella, casi al instante apareció un camarero. Colocando dos tazas humeantes de café frente a ellos sin decir una sola palabra, Aliyah miró la taza y luego a Marcus. Asume que tomo café, sonrió levantando su propia taza. Asumo que si te despierto a las 7 de la mañana la cafeína no sería la peor idea. Resopló pero no discutió. Envolvió sus manos alrededor de la cerámica tibia dejando que el calor se filtrara en sus dedos conectándola a tierra. Está bien, dijo cortando la charla de cortesías. Marcus dejó su taza y se inclinó hacia adelante. Su expresión ilegible: mi padre quiere agradecerte como es debido. Un hombre reservado, pero lo que hiciste ayer no es algo que se tome a la ligera. Aliyah frunció el ceño. No necesito dinero. Marcus rió entre dientes negando con la cabeza. No se trata de necesitarlo, se trata de lo que te mereces. Metió la mano en la chaqueta de su traje y sacó un sobre deslizándolo por la mesa. Esto es de Aliyah. No se movió. Ella sabía lo que había dentro incluso antes de abrirlo. Te lo dije, dijo lentamente. No hice esto por una recompensa. Marcus exhaló frotando una mano a lo largo de su mandíbula mientras la estudié. Creo eso. Pero mi padre no solo te ofrece un cheque y te envía de camino. Te miró y eso le envió una sacudida a través de ella. Sus dedos se crisparon contra la taza de cerámica. Disculpe. Sabe que perdiste tu trabajo, sabe lo que pasó ayer y sabe que debería ser doctora, no una enfermera que acaba de ser estafada por un sistema que nunca fue construido para personas como tú. La respiración de Aliyah se quedó atrapada en su garganta, su corazón latía con fuerza en sus oídos, un agudo instinto defensivo se encendió dentro de ella. ¿Y qué es exactamente lo que quiere a cambio? Marcus se reclinó observándola atentamente. Nada, solo que tomes lo que te ofrece. Quiere financiar tu educación, que pases por la escuela de hombres sin ataduras y cuando termines, habrá un puesto esperándote en uno de sus hospitales privados. El silencio se extendió entre ellos. Aliyah sintió como si le hubieran sacado el aire de los pulmones. Miró el sobre, el peso de lo que representaba, una salida, un camino a seguir, una oportunidad en todo por lo que había trabajado, soñar con todo lo que le habían arrebatado en una sola conversación con Whitmore. Pero nada en la vida fue gratis. Nada era solo un acto de bondad. Ella sostuvo la mirada de Marcus buscando la trampa, el ángulo oculto. ¿Por qué haría esto por mí? Marcus inclinó la cabeza considerando sus palabras cuidadosamente y luego dijo: porque mi padre sabe lo que es ser ignorado, ser subestimado, tener puertas cerradas en su cara sin ninguna razón más que el hecho de que él no encajaba en la imagen de lo que querían y porque vio algo en ti que le recordaba a sí mismo. La garganta de Aliyah se apretó. Tragó saliva obligándose
A mantener la compostura, pensar, sopesar sus opciones como siempre hacía, pero por primera vez en mucho tiempo no pudo encontrar una razón para decir que no. Tomó el sobrepasando los dedos por sus bordes, sintiendo el peso de un futuro que nunca pensó que le entregarían, y luego dijo en voz baja: «Está bien». Aliyah giró la tarjeta de visita entre sus dedos, los bordes nítidos, las letras en relieve suaves bajo su tacto. El peso se sentía más pesado de lo que debería, como si llevara algo más que una invitación. Llevaba expectativa, posibilidad, un camino que nunca había pensado que se abriría para ella. Dejó la tarjeta junto al sobre su pulso aún irregular. Sus pensamientos una maraña de dudas y cautelosa esperanza. Marcus la observaba, su expresión ilegible, paciente, le había dado espacio para procesar, pero ahora que el silencio se extendía entre ellos, se inclinó hacia adelante, su voz mesurada: «Sé que esto es mucho y sé que probablemente todavía estás esperando a que caiga el otro zapato. Pero no hay trampa, Aliyah, esto no es una deuda esperando a ser cobrada. Mi padre no está haciendo esto por relaciones públicas y no estoy aquí para convencerte de nada que no quieras». Aliyah exhaló bruscamente, sacudiendo la cabeza. «No es tan simple». Marcus inclinó la cabeza, estudiándola. «¿Por qué no?», se burló, el amargo borde de la vieja decepción deslizándose en su voz antes de que pudiera detenerlos. «Porque cosas como esta no le pasan a gente como yo, no nos rescatan simplemente. Trabajamos, nos apresuramos, luchamos por cada cosa que tenemos e incluso entonces todavía no es suficiente». Su voz se quebró en la última palabra y apretó la mandíbula, odiando que él la hubiera visto, odiando que por un momento sus paredes se hubieran deslizado. Marcus no apartó la mirada. No le ofreció garantías vacías ni le dijo que estaba equivocada. Solo asintió lentamente como si entendiera exactamente lo que quería decir. «Tienes razón», dijo, «no es justo. Nunca debiste haber tenido que luchar tan duro solo para que te dieran lo que ya te has ganado. Pero es exactamente por eso que debes tomar esto». Aliyah tragó saliva con fuerza, se le encogió el pecho. Marcus hizo un gesto hacia el sobre. «Mira, no nos debes nada, no tienes que demostrar nada a nadie. Ya lo has hecho. Salvaste la vida de un hombre cuando todos los demás se quedaron parados y no hicieron nada. Te mereces esto». Quería creer eso. Dios. Quería. Volvió a tomar el sobre, pasando el pulgar sobre el sello. Sintiendo el peso de su propia vacilación presionando contra sus costillas, Marcus se echó hacia atrás, observándola con atención. Luego, con una pequeña sonrisa, agregó: «Además, sí. No lo tomas. Mi padre simplemente encontrará otra manera de poner ese dinero en tus manos. Es así de terco». Aliyah dejó escapar una breve risa entrecortada. La tensión en su pecho se aflojó ligeramente. «Suena como un rasgo familiar». Marcus sonrió. Algo cálido parpadeó detrás sus ojos. «No tienes idea». Ella lo miró y luego realmente lo miró. El hombre que la había defendido cuando nadie más lo había hecho, el hombre que se había presentado en su puerta antes de que el sol saliera por completo porque una simple llamada telefónica no habría sido suficiente. La había visto de una manera que la mayoría de la gente nunca ve y tal vez, solo tal vez, valía la pena confiar. Dejó escapar un suspiro lento y luego asintió. «Está bien», dijo en voz baja. «Estoy dentro». La sonrisa de Marcus se ensanchó algo satisfecho en la forma en que asintió. Tomó su café levantándolo ligeramente en un brindis tácito. «Bien», dijo. «Bienvenido al siguiente capítulo de tu vida, Aliyah Carter». Aliyah tomó su propia taza sosteniéndola por un momento antes de tomar un sorbo lento. Por primera vez en mucho tiempo se permitió creer que tal vez, solo tal vez, su historia finalmente estaba cambiando. Únete a nosotros para compartir historias significativas haciendo clic en los botones de me gusta y suscripción. No olvides activar la campana de notificaciones para comenzar tu día con lecciones profundas y empatía sincera.